Muy buenas tardes con todas, con todos. Estamos en el 6º Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe y vamos a hablar el día de hoy sobre el rol de las mujeres emprendedoras y las que lideran cabezas de pymes en la reactivación económica de la región. La idea es poder hablar con ustedes sobre qué conducta empresarial necesitamos hoy para resolver los desafíos de la reactivación económica y qué alternativas, qué prácticas, qué experiencias, qué cosas estamos haciendo bien, qué necesitamos hacer mejor. Me presento, soy Ana Güemes, soy la directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL y quiero darles unos datos de contexto. A 1 año y medio de iniciada la pandemia de COVID, enfrentamos en la región múltiples crisis en el plano económico, sanitario, social y ambiental, con una contracción económica como nunca había visto la región. Estamos calculando que las mujeres han retrocedido 13 años en términos de participación laboral. También hemos proyectado que en el año 2020 se han cerrado 2,7 millones de empresas, de las cuales todas fueron, la mayoría, 99,9% MIPYMES. Y es en las MIPYMES donde se concentran mayoritariamente las mujeres empresarias. También, de acuerdo a los datos de la CEPAL, 6 de cada 10 mujeres están en sectores con alto riesgo de ser afectados por la crisis: el comercio, el turismo, la manufactura, el trabajo doméstico remunerado. Estamos así con una contundente salida de las mujeres del mercado laboral y con una creciente demanda de cuidados. Como en crisis anteriores, las mujeres están amortiguando los efectos de la crisis con su trabajo a menudo no pagado o mal pagado y de cuidados. Un aumento del desempleo, de la pobreza y de la precarización. Estos son elementos que tenemos que mirar justamente de cara al rol de las mujeres emprendedoras, de dónde partimos, qué cosas podemos hacer mejor y qué cosas ya se están haciendo. Para ello tenemos un panel de lujo. La idea es tener a nuestras presentadoras, las voy a ir presentando a medida que ingresan y después ustedes nos pueden ir haciendo preguntas también en el chat, comentarios. Esperamos que sea participativo, poder tomar ideas, soluciones y poder justamente conversar, generar este espacio de diálogo. Y la primera pregunta es un poco sobre qué desafíos tenemos las mujeres desde el sector empresarial en la recuperación económica en medio de la pandemia. Y para ello tenemos a Lucero Cabrales, que es la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, una asociación de larga data que aglutina a muchísimas mujeres empresarias en México, pero dejemos que Lucero misma nos lo cuente. Adelante, Lucero. ¿Escuchando? Un momento. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar por quiénes somos. Somos una asociación de mujeres fundada en 1965 en México. Somos la red de mujeres de negocios más importante de la República Mexicana y de mayor crecimiento en el país. El número real es de acuerdo a nuestro último censo del año pasado, octubre 2020. Somos aproximadamente 4,800 socios. Somos la única asociación mexicana del país afiliada a la FCM, que es nuestra alma mater, nuestra asociación madre, con sede en París. Les Femmes Chefs d'Entreprise Mundial. Actualmente contamos con 73 capítulos en 30 estados de la República Mexicana. Y bueno, ¿qué ha significado Amexme para nuestras empresarias? Pues un lugar en donde en la pandemia tuvimos cómo comunicarnos, cómo hacernos más fuertes,
cómo poder estar informada sobre los dos problemas acuciantes que teníamos, la salud y la economía. Nos dimos a la tarea de dar seminarios, conversatorios, de hablar con los... Tuvimos grave problema con nuestras compañeras turisteras, como les decimos, que tienen hoteles, restaurantes y que viven en lugares específicamente turísticos, como puede ser Los Cabos, o puede ser la Riviera Nayarita, o puede ser Cancún, la Riviera Maya. Entonces, es muy importante que nos metimos a las tecnologías de la información. Tengo unos datos de México. Las pymes agrupan a las pequeñas y medianas empresas, son fundamentales en el caso de México. Se estima que generan el 72% de los empleos. Un secretario de Fomento Económico de un estado que se llama San Luis Potosí dijo lo siguiente: la importancia de la mujer en la reactivación económica de la región es fundamental. No podemos pensar que sin su participación podamos crecer. Es un trabajo en conjunto. Por ello, es importante trabajar en políticas públicas agresivas para ayudar a todos los sectores. Lo dijo Manuel Alejandro González Martínez. Para tener datos más frescos para presentarles a ustedes el día de hoy, se hizo una encuesta en septiembre 2021. Agradezco a todas las asociadas que contestaron la encuesta, en la cual, con pena les digo que 14,7% de nuestras empresarias no reactivaron sus empresas. Pero sí lo hicieron 85,3%. ¿Cuáles son los retos y desafíos a los que se enfrentaron? 1, no cerrar la empresa. 2, decidir si cambiar de giro o quedarse o cerrar. No despedir colaboradores, mantener a los clientes, pagar los impuestos, encontrar cómo seguir adelante. Pero fue muy importante la pregunta que se les hizo después. A ver, empresaria, ¿qué se necesita para reactivarse económicamente? ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo el 85,3%? Se innovaron, se capacitaron, tuvieron a la tecnología como aliada, se aliaron con otras empresas, se diversificaron, encontraron propuestas de valor para identificar y diferenciar sus productos y buscaron nuevos mercados. Podemos concluir con esto que la reactivación económica de cualquier entidad o región no puede ser posible sin la participación de las mujeres empresarias, que son generadoras de empleo. Se requieren políticas públicas innovadoras que ayuden a las empresarias para seguir adelante, con apoyos, proyectos, financiamiento. Tenemos que tener estrategias de capacitación con las mujeres, priorizando el desarrollo de habilidades digitales. Gracias. Ana, no te escuchamos. Ahora, gracias. Gracias. Sí, no, estaba felicitando, Lucero, porque además creo que un elemento de valor que a veces no lo posicionamos tanto es lo que ustedes están haciendo, que es asociarse, generar valor en términos de asociacionismo y en términos de intercambio, y felicitaciones por esta experiencia. Quiero decirles que este panel está siendo organizado además por el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de Colombia y la CEPAL. Y me da muchísimo gusto ahora darle la palabra a la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, la señora Nancy Patricia Gutiérrez. Adelante. Gracias, buenas tardes. En primera instancia debo presentar disculpas. Tuve un problema de tráfico aquí en Bogotá, pero voy llegando
y aquí estoy conectada. Los saludo muy especialmente. Agradezco la invitación a este panel. Considero que la experiencia que ha tenido Colombia en materia de la expedición de 2 versiones del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, su implementación es muy importante para poder hablar de los retos y de los desafíos que actualmente enfrentamos. Primero que todo, a nivel general y luego como mujeres afectadas especialmente en el tema de la generación de ingresos económicos para efectos de mantenimiento de la estabilidad y de la protección de los derechos humanos. Esta mañana, en la primera intervención que hacía dentro del foro regional, hice referencia a la importancia que tiene precisamente en medio de la prioridad que hay en la recuperación económica, que sea una recuperación sostenible, en donde no solamente se piensa en lo económico, sino también en lo social y en lo ambiental para mantener un equilibrio. Colombia ha sido un país que ha tenido una afectación económica y social muy grande derivada de la pandemia y que trajo a su vez un efecto sobre una contingencia social que se vio básicamente expresada a través de manifestaciones que están garantizadas desde la óptica de la expresión libre y el derecho a la expresión pública y a la manifestación pública, lamentablemente empañada por circunstancias de violencia derivadas de la situación de los efectos del COVID. Pero efectivamente en Colombia el Plan de Empresas y Derechos Humanos se construyó durante el año 2020 en medio de la pandemia con una participación virtual de más de 30.000 empresas a través de los gremios económicos de los diferentes sectores de la producción. El Plan de Empresas y Derechos Humanos orientado específicamente a todo el sector empresarial sin distingo de actividad o de tamaño de las empresas y construido sobre un enfoque de derechos humanos y un enfoque diferencial. En Colombia tenemos una Consejería Presidencial de los Derechos Humanos responsable de la expedición del Plan de Empresas y Derechos Humanos, de su implementación, un liderazgo del manejo dentro del sistema de derechos humanos que tiene Colombia, pero también contamos con una Consejería Presidencial para Equidad de la Mujer que está muy orientada precisamente a garantizar 2 aspectos fundamentales: las herramientas de políticas públicas y de acciones a efectos de combatir la violencia contra las mujeres, toda clase de violencia, y en segundo lugar, a generar espacios de participación y productividad de la mujer. Si bien es cierto, Colombia tiene una actividad económica informal cercana al 50%, lo cual de por sí hace mucho más difícil la garantía de derechos como por ejemplo el acceso a la estabilidad laboral o el derecho al trabajo, y con ello pues de ahí se derivan una serie de riesgos para los derechos de una vida digna y también de la seguridad social. Los esfuerzos se han encaminado entonces a garantizar unos adecuados ingresos desde la productividad, desde la iniciativa con el ánimo de buscar que las mujeres puedan ser generadoras de empresa. Y por eso el Plan de Empresas y Derechos Humanos tiene también una dinámica orientada a las MIPYME, es decir, a las medianas, pequeñas y microempresas, que son lo que más abunda, sobre todo en el nivel territorial. El Plan de Empresas y Derechos Humanos que se construyó con más de 900 acciones que tienen las entidades gubernamentales. El desafío grande ha sido llevarlo a todo el territorio, convocando a las autoridades territoriales, a las empresas en los territorios y también a las organizaciones sociales. Encontramos normalmente organizaciones de mujeres y organizaciones de jóvenes muy interesados en poder hablar de emprendimiento y poder encontrar dentro de los programas de responsabilidad social empresarial esos focos de inversión y de apoyo
a la productividad y a la generación de iniciativas empresariales. Entonces, en términos generales, es la experiencia que tengo para compartirles desde Colombia. Presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, Nancy Patricia Gutiérrez. Además, quiero decir que me tocó compartir con ella cuando fue ministra del Interior, primera mujer en llegar a este puesto en su país, y me interesó mucho ese vínculo que usted hace entre lo ambiental, lo empresarial, lo económico, lo social, que es, y lo territorial, que es tan clave en Colombia y tan clave para la región. Y luego vamos a volver con usted para conocer más de las estrategias justamente de triada, ¿no? Lo que hemos llamado en este foro la triada entre el gobierno, la sociedad civil, las empresas, para que así las empresas puedan superar los retos, los desafíos para la reactivación económica. ¿Qué experiencias hay en emprendimientos lideradas por mujeres y qué ejemplos tienen ustedes? Entonces, es un gusto para mí presentarles a Maya Smith. Maya es consultora independiente de Maya Transforming People's Productivity y es profesora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene muchísima experiencia en estrategias de negocios, innovación, marketing y reposicionamiento estratégico, y campeón además en temas de diversidad e inclusión. Adelante, Maya. Muy buenas tardes a todos. Es todo un honor de estar aquí compartiendo y representando a las mujeres en esta recuperación de la economía. Es un momento clave realmente e histórico. La pandemia, aunque nos trajo un incremento en las tasas de desempleo, podemos también, y la brecha salarial se incrementó, también podemos ver muchas oportunidades. Y la estrategia que estamos proponiendo y he propuesto a mis clientes es trabajar en el empoderamiento y la educación como base hacia una igualdad de género y de oportunidades. Obviamente, esto no se puede lograr sin el apoyo de las políticas públicas y del sector privado de la región. ¿Qué es empoderamiento realmente? El empoderamiento se refiere a la acción y el efecto de hacer fuerte a un individuo o un grupo social. El empoderamiento de las mujeres es esencial para erradicar tanto la discriminación como disminuir la brecha salarial y así poder realmente traer igualdad de género a la mesa. Tenemos muchos datos en donde sabemos que mujeres líderes han destacado en el ámbito empresarial como también en el gubernamental. Y hasta sabemos que han manejado muy bien las crisis, esta crisis pandemia. Hubo 16 de las 20 presidentas que fueron destacadas por la capacidad de dirigir con disciplina, sensibilidad, capacidad de respuesta rápida y mejores políticas. Por otro lado, las empresarias han demostrado que traen ganancias por encima del promedio, hasta del 12% en compañías de Fortune 500 Companies. Sin embargo, todavía no tenemos la representatividad y nos siguen dando obstáculos. Necesitamos acelerar esta participación. Por otro lado, sabemos en México que las mujeres activas aportan el 70 al 80% de sus ingresos para el bienestar de sus familias, mientras su contraparte masculina lo hacen un 40-50%. Esto nos da un costo de oportunidad realmente del 20 al 30% más de aportación a la economía.
por el bienestar familiar y de sus comunidades. También sabemos que una gran parte de la población mexicana está sustentada por ingresos, por remesas de Estados Unidos, y las que se quedan a cargo son las mujeres, criando, educando, apoyando a sus familias. Un gran potencial para poder empoderarlas y hacerlas social y económicamente independientes a través de la concientización y la educación. Tenemos 10 acciones. Suenan simples, sin embargo requieren un trabajo muy duro y sobre todo de cambio de perspectiva. Necesitamos, por el lado laboral, políticas internas y externas de promoción de igualdad de género, incluyendo todo su ecosistema. Necesitamos una selección imparcial del talento, no importando el género. Salarios iguales para ambos géneros. Una formación y capacitación integral para ambos géneros. Mejorar el ambiente laboral donde hay tolerancia cero a la comunicación discriminativa, racista o machista. Por el lado familiar, es fomentar la conciliación laboral, familiar y personal. Y esto hoy en día, como bien dijo Lucero, tenemos la tecnología a la mano, que nos ayuda a educar a distancia, que nos ayuda a capacitarnos y poder ser productivo, trascendiendo fronteras y además teniendo la flexibilidad en el ámbito laboral. Reprendiendo actitudes machistas y racistas y creando realmente un apoyo y una creación de un comité representativo de investigación para dar la seguridad para la realización de denuncias. Finalmente, vuelvo a resaltar, el empoderamiento de la mujer, la concientización del hombre y la educación son fundamentales para la igualdad. Hemos visto por estudios, también por hechos, que las competencias, las actitudes y los comportamientos de las mujeres líderes se pueden sumarizar en que son conciliadoras, son recursivas, colaborativas, de alto nivel de resiliencia, siempre se caen y se vuelven a levantar, les prefieren trabajar en una estructura horizontal, son empáticas, transparentes y dan un mejor ambiente laboral, resultando en un esfuerzo colectivo sólido. La visión de la mujer es holística hacia su familia, holística a su comunidad, al negocio y forma parte clave para el logro de un liderazgo transformativo y la recuperación económica, resultando realmente en más ganancias a una economía productiva de las empresas, de sus familias, comunidades y por ende de su país y la región. Hay dos casos claves aquí en México que podemos resaltar. BBA Bancomer ha creado un Talent Lab dentro de su organización, lo cual le da oportunidades y oportunidades equitativas. Estamos con el tiempo, Maya. Tal vez los dos casos nos los comentas en tu segunda intervención. Sí, ¿O prefieres? ¿Puedo solo cerrar con una frase? Claro. Finalmente, el empoderamiento y la concientización con el apoyo de políticas públicas en el sector privado, la educación, lleva realmente a un bienestar laboral, familiar y personal, con un progreso creciente a una recuperación económica acelerada y un PIB incrementado. Muchas gracias. Muchas gracias, Maya. Yo me quedo y quiero reforzar este último mensaje. El talento, la capacidad,
de las mujeres está ahí. Es posiblemente el talento más desaprovechado que tenemos ahora en la región. No solamente es un tema de derechos humanos, la plena participación de las mujeres en la economía, sino, como Maya señalaba, es un tema de desarrollo, es un tema de competitividad, ¿no? La igualdad, como también ha señalado mujeres, y es un buen negocio. Y creo que eso también es importante ponerlo en la conversación. Y tenemos para eso justamente a la Cámara de Comercio de Bogotá, otros de los socios en esta conversación, y contamos para ello con su vicepresidenta de Articulación Público-Privada, Ana María Ferguson, que además tiene muchísima experiencia en el sector público, con énfasis en derechos humanos, y también en el sector privado. Entonces, es muy interesante esta visión que nos vas a aportar, Ana María, justamente de cómo implementar estos esfuerzos colectivos, cómo empujar estas asociaciones. Adelante, tienes 5 minutos. Muchas gracias, Ana, por la invitación y a los demás panelistas. Bueno, desde la Cámara de Comercio de Bogotá quisiéramos compartir con ustedes precisamente una estrategia que lanzamos la semana pasada, pero pues que se viene construyendo desde hace mucho tiempo, y es nuestra estrategia que denominamos de conducta empresarial responsable, precisamente en cumplimiento pues de las directrices de la OCDE y de los principios rectores de derechos humanos. En el marco de esta estrategia de conducta empresarial responsable, que tiene un eje en materia ambiental, tiene un eje en lo que llamamos riesgos empresariales para trabajar todos los temas de anticorrupción y transparencia, hay 2 ejes adicionales que pues creemos centrales en la conversación que estamos teniendo hoy, y ese es nuestro eje social y de valor compartido. Precisamente creamos la estrategia y queremos desarrollar estos ejes porque reconocemos que para el mundo empresarial es fundamental una mirada que permita enfoques diferenciales, que permita reconocer las diferentes necesidades de las poblaciones, y de este modo podamos estructurar y realizar programas a la medida. En ese sentido, el programa que estamos desarrollando contempla varias ejes a partir de los cuales venimos trabajando. Entonces, tenemos un eje que es nuestro eje de gestión de conocimiento, que es fundamental en la medida en que nos va a poder dar mayores insumos de cómo está afectando, cómo se están viendo afectadas las mujeres en este nuevo contexto para lograr una empleabilidad, cuáles son esas barreras de acceso que tienen las mujeres para programas de financiación para sus negocios, y cuál es la característica y la tipología, digamos, de mujeres que están emprendiendo en nuestra región. Tenemos asimismo un eje de sensibilización y formación, donde venimos estructurando cursos muy rápidos, cortos, que pueden tomar las diferentes personas de las empresas, academias y sector público, para que conozcan por qué estas temáticas son tan importantes. Normalmente quienes trabajamos en estos temas pues ya estamos convencidos del por qué lo estamos haciendo, y necesitamos llegar a mayores públicos que tengan en cuenta realmente esas particularidades que necesitan las mujeres para lograr una empleabilidad digna. Adicionalmente, tenemos en este marco unos proyectos especiales, y estamos empezando a conformar en nuestra primera red de mujeres empresarias, a partir de la cual vamos a vincular a actores precisamente del gobierno nacional, a academia, y nuestra meta es poder contar con aproximadamente 500 mujeres el próximo año que hayan sido capacitadas y formadas por nosotros, y que puedan de esta manera apalancar y conocer todos nuestros programas. Y también venimos desarrollando una serie de guías, de cartillas, para que las empresas y el sector público también puedan entender cuáles son esas necesidades concretas que las mujeres tienen. En ese marco que les cuento de la estrategia de conducta empresarial responsable, también es muy importante una mirada territorial, y la Cámara de Comercio de Bogotá pues tiene jurisdicción tanto en Bogotá como capital del país, y en 59 municipios de Cundinamarca.
Precisamente la próxima semana lanzaremos una estrategia para el departamento de Cundinamarca, que es un departamento que tiene una diversidad importante en materia empresarial y que tiene un gran número de mujeres que viven en la ruralidad y que necesitan tener unos programas que realmente respondan a las necesidades que ellas tienen para el desarrollo de sus emprendimientos, que en su mayoría pues son agrícolas, que van desde pues mejores capacidades en el desarrollo de sus modelos de negocio, pero también en asuntos importantes como la conectividad o la infraestructura. Por eso también desde la Cámara hemos tratado de implementar e impulsar estrategias diferenciales, y en ese sentido, por ejemplo, en estas semanas que estaremos lanzando este programa, estaremos yendo con lo que nosotros tenemos, que es una cámara móvil, que es como una oficina de la Cámara que llega a diferentes lugares y que le permite a la población tener acceso a nuestros servicios, a nuestros programas de una manera mucho más cercana al acercarnos nosotros a los territorios. Y también impulsaremos una ruta de mujeres que ha sido diseñada, una ruta que ha sido diseñada especialmente pues para las mujeres empresarias o que tengan una idea de negocio y que les permite tener una mayor flexibilidad dentro de sus programas. Y finalmente, pues también quisiera comentarles pues que con este énfasis también en un gran potencial de impulsar a las mujeres en aquellos sectores que son de vanguardia. Desde la Cámara desarrollamos un programa que se denomina el Programa de Mujeres Tech, que precisamente lo que busca es apoyar a mujeres que tengan ideas de negocio, que ya tengan emprendimientos basados en tecnología a través de un programa especial de aceleración para ella que tenemos en la Cámara de Comercio. Con esto, como decía, lo que queremos es realmente consolidar esta comunidad de mujeres empresarias y que no solamente pues tengan a la Cámara de Comercio como referencia con todos los programas que tenemos a su orden, sino que también entre ellas mismas puedan empezar a generar unos mayores lazos, conexiones y trabajo articulado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María Ferguson, vicepresidenta de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, por poner en la conversación esta importancia de la aceleración, de tener el enfoque sectorial, de poder hacer el análisis de las barreras, no partir de ideas a lo mejor preconcebidas, sino poder hacer un análisis situacional claro como lo habéis estado haciendo. Muy, muy interesante, y vamos a volver entonces con Lucero Cabrales, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, que nos va a comentar un poco cómo lo están haciendo ellas. Adelante, Lucero. Pues ya les comenté en esta primera participación todo lo que hemos hecho. Comenzamos a ayudarnos a nosotras mismas, eso fue lo más importante. Vender por las redes de Amexme, tenemos 5 redes de 200 socias en cada una aproximadamente, así que 1000 mujeres se juntaban todos los días para hacer negocios. La crisis nos hizo crecer y no dejamos de trabajar. Y quiero ahora presentarles 3 casos emblemáticos en donde podemos sacar lo que son buenas prácticas. Adelante, por favor, poner la presentación, Malena. Tenemos la primera empresaria, que es Angélica Angulo. Ella tiene una fábrica de zapatos en la ciudad de León y tiene grandes empleados, tiene 250 empleados, es una pyme. Comenzaron en la pandemia la cancelación de los pedidos y lo primero que ellos hicieron fue llegar a acuerdos con sus colaboradores a través del gobierno, que tenemos nosotros la conciliación y arbitraje, en donde se llegaron a acuerdos para los socios. También, pasamos a la siguiente, por favor, creó un convenio y el 1 de junio regresaron a trabajar. Se reactivaron en un 50%, estamos hablando del 2020.
alcanzaron al siguiente mes el 80% y al siguiente ya estaban trabajando al 100%. Tenían pedidos. El segundo semestre fue el mejor comparado con el ejercicio del mismo periodo de 2018, o sea, crecieron. Y ahora tienen clientes en Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador y están cerrando negociación para exportar a Canadá y a los Estados Unidos. Este es el caso de Angélica Angulo con fábrica de zapatos. Tenemos el caso 2. Por favor, este es un caso también muy interesante. Ella, Ana Brugal, tiene una empresa de accesorios para dama, de aretes, anillos, collares, llamada Brugal Little Treasures. Fue una serie de desafíos el mantenerse, porque ella vende principalmente en las ferias y en los grandes almacenes, etcétera, y eso todo estaba cerrado. Entonces, se dieron a la tarea de innovar, de tal forma que para abril del 2020 ya estaba surtiendo equipo médico COVID, anti-COVID a gran volumen. Siguiente, por favor. La pandemia les llevó a emprender 2 giros más, desconocidos para ellas para ella. Rescató su desafío, rescató su negocio Brugal, capacitó en 2 giros diferentes, trámites de logística, venta al exterior, hasta entregar tanto en México como en Canadá. Adelante. Ana nos dice: me siento bendecida y muy honrada por haber podido emprender con esta oportunidad que nunca pensé ejecutar con tanta satisfacción para todos en estos tiempos tan inciertos. Gracias a nuestra querida Ángel, a Mexi. Si no perteneciera a ella, no hubiera sido posible. Tenemos el caso número 3, Pillines, empresa líder a nivel nacional en velas para pastel, con 3 patentes internacionales. La presencia de marca en las pastelerías hizo que pudieran seguir vigentes y sus buenas prácticas hacia dentro de la empresa. Es una empresa inclusiva y con responsabilidad social. ¿Qué hicieron? Se cubrieron el mensaje, aumentaron, tuvieron sus fortalezas, crear y satisfacer al cliente. Y además cuidaron a sus empleados. Solo 4 casos de COVID en todo lo que va de la pandemia. Así que sí hay forma, sí hay manera. Solo tenemos que ser resilientes y unirnos. Porque unidas somos más fuertes, Malena. Y si hacemos sinergias, siguiente, por favor. Podemos reactivar nuestra economía, la que sigue, por favor, lo que hace honor a nuestro lema. Solas invisibles, unidas invencibles. Gracias. Hola, sí, no sé si la perdí un poquito al final, pero efectivamente se puede hacer, se está haciendo, hay ejemplos individuales, colectivos, y volvemos para su intervención con la consejera presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, la señora Nancy Patricia Gutiérrez. Bueno, sí, mil gracias. Ahora yo creo que vale la pena destacar esos esfuerzos que a nivel de gobierno se han realizado con el ánimo de poder fomentar el emprendimiento. Vale la pena decir que en Colombia hay una política de género y que ahora que se tramitó una reforma social y fiscal, tuvo un enfoque de género, es decir, un enfoque de derechos humanos. En primer lugar, la Ley de Inversión Social generó un ingreso solidario que va a garantizar como mínimo el 30% de los hogares beneficiarios son mujeres, son cabeza de familia las mujeres. En segundo lugar, se promovió un subsidio a la nómina para la nómina del 50% para mujeres y un 40% para el programa de apoyo
al empleo formal. Gracias a ese programa, 1.7 millones de mujeres permanecerán en sus empleos y se espera que beneficiará a cerca de 196,000 mujeres adicionales. También hay nuevas medidas, un subsidio del 15% para los aportes a la seguridad social en nuevos empleos de mujeres, mientras que para los hombres quedó en un 10%. Para ello también se destaca la posición de liderazgo que tendrán las mujeres en la participación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. En la vigencia del actual gobierno se creó el Pacto Equidad por las Mujeres con el ánimo de fortalecer el empoderamiento, la igualdad y la no discriminación. En los últimos días, a raíz de la pandemia, se creó el Sello de Equidad Laboral. Es un programa de certificación que reconoce a las empresas y organizaciones que implementen correctamente el sistema de gestión de igualdad de género. Ese sello lo otorga el Ministerio de Trabajo y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas. También se creó el Fondo Empodera, que acompañó a 114 empresas de mujeres como un ejemplo para ser replicado en todos los territorios, y se aportó y se acompañó a las mujeres víctimas de la violencia con instrumentos de inclusión productiva, y se otorgaron 22,000 subsidios familiares de vivienda a mujeres cabeza de familia. Es decir, que estas estrategias de subsidios, de apoyo para la capacitación, para el empoderamiento, con un enfoque de género, van orientadas especialmente a reconocer la situación de Colombia, a la cual ya hice referencia en mi primera intervención, y es el peso de la pérdida de ingresos familiares y de empleos sobre las mujeres, que entre otras son el mayor número de hogares que representan a las mujeres cabeza de familia. Muchísimas gracias, Nancy Patricia, por comentarnos todas estas experiencias. Quisiera decirles que esta transmisión se está dando en el marco del 6º Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, que está siendo organizado por ONU Derechos Humanos, CEDALC, la Unión Europea, con el apoyo de la OCDE y de la OIT, y que en concreto esta conversación la hemos organizado en conjunto con la Cancillería mexicana, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de Colombia. Quisiera pedirles a todas las panelistas que puedan subir conmigo para dar un mensaje final. Danilo, si usted me puede apoyar subiendo las 4 panelistas. Hemos hecho un llamado desde la CEPAL a un nuevo pacto económico, fiscal, político y de género que ponga en este panel entre las políticas macroeconómicas, las financieras, las comerciales, las productivas, los derechos humanos, que pongan en el centro a las personas, el empoderamiento de las mujeres, su autonomía, y esto como un elemento que no solamente es bueno para las mujeres, sino que aporta igualdad, que aporta sostenibilidad, que aporta crecimiento. Un horizonte de igualdad, un horizonte de sostenibilidad, con las mujeres participando plenamente en las decisiones, en las empresas y en la economía. Quisiera su último mensaje, un mensaje de 1 minuto, y ahora vamos a pedirle primero a Maya Smith, después Ana María Ferguson, Lucero, y cerraríamos con Nancy Patricia Gutiérrez. Entonces, adelante, Maya. Mi mensaje para todos es que la creación realmente del ambiente para promover el empoderamiento de la mujer y la concientización a la vez del hombre, aunado a la educación integral de nuestra población en la región, son fundamentales a mediano o largo plazo para vivenciar la igualdad de género y de oportunidades
para que realmente se sienta esa recuperación económica. Es algo de mediano a largo plazo, sin embargo, en otros países donde ya se tiene la igualdad, se empezó hace 40, 50 años y reduce la evolución normal a la mitad. Muchas gracias. Ana, tienes el micrófono. No se escucha, Ana. Creo que se le fue su señal. Sí. No sé si quieran pasar el mensaje. Pues yo creo puedo empezar aprovechando este momento. Lamentamos que Ana no esté aquí, pero yo creo que mi mensaje sería: tenemos que hacer sinergias, tenemos que hacer alianzas, tenemos que trabajar con los gobiernos municipales, estatales y nacionales. Y tenemos que acercar nuestra mano a nuestras hermanas latinoamericanas. Creo que agradezco mucho la invitación y me gustó mucho por estar escuchando a nuestras compañeras de Colombia que nos dieron tan importante información. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todas las panelistas. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Me desconecté por un minuto. No sé si Ana María ya intervino. No, gracias. Bueno, tal vez... Adelante, Ana María. Gracias. El mensaje final, y es lo que hemos tratado de hacer desde la Cámara, es, y como lo hemos venido haciendo con la consejera, es trabajar de manera articulada sector público y sector privado, creando políticas públicas y sobre todo con un reconocimiento de una realidad, y es esa realidad de generar programas con un enfoque diferencial, que reconozcan las cargas históricas de cuidado que han tenido las mujeres, que se reconozcan las brechas históricas en términos de ingresos que han tenido las mujeres, y en un mundo que hoy nos exige esa flexibilidad y esa conciliación de vida personal, laboral y familiar, establecer esos mecanismos que permitan a las mujeres cumplir con sus diversos roles, pero también garantizar la independencia económica, que es el único camino para lograr realmente un desarrollo digno y una vida además libre de violencias. Muchas gracias, Ana María. Nancy Patricia. Bueno, yo sigo reivindicando la necesidad de mantener un liderazgo de las mujeres en el escenario político, en el escenario empresarial, porque indiscutiblemente que lograr penetrar en las políticas públicas con una visión de género, con un enfoque de género es fundamental. Ya hemos visto en las experiencias que han compartido en el día de hoy las demás mujeres en este panel, la decisión desde un nivel empresarial, desde un gobierno, desde un gremio, en donde se piense en la necesidad de fortalecer a las mujeres en sus ingresos económicos, en su educación, en su formación integral, en ese liderazgo, nos va a permitir hacer realmente una sociedad más equitativa. Y finalmente, en nuestros países latinoamericanos, en donde tenemos unas luchas permanentes por la subsistencia y por acabar con esa desigualdad, pues el papel de las mujeres sigue siendo fundamental. Hay que buscar también esos impulsos y esas ayudas que van desde la educación, desde los programas de políticas públicas, buscando fortalecer el emprendimiento, pero sin lugar a dudas, los subsidios económicos en medio de estas situaciones también ayudan muchísimo a mantener las condiciones de vida digna para las mujeres. Y cuando se tienen las condiciones suficientes en educación y en ingresos, tenemos también la capacidad para hacernos valer como seres humanos. Muchas gracias.
Ana. Ah, Creo que a Ana se le volvió a congelar. a congelar la imagen. Sí. Creo que además por tiempo nos tocaría hacer el cierre. Entiendo que era como, no sé, consejera, si usted se anima y hace el cierre. Ah, no, ya creo que volvió Ana. Estamos tratando de Sí. esperar a Ana. No, disculpen, no sé qué pasó, pero estaba escuchando con mucha atención y creo que el cierre es como seguir esta conversación para que todos estos horizontes de cosas que ya se están haciendo bien se transformen lo más rápido posible en igualdad real, en sostenibilidad, en una recuperación que, como decimos un poco desde la CEPAL, no puede ir hacia el mismo lugar. Tiene que ser una recuperación donde aprendamos con cooperación, como se está haciendo en este foro, con plena participación en la economía. Ana María, tú lo decías con mucha claridad, la autonomía económica es fundamental para las mujeres, los ingresos propios, las experiencias de resiliencia, de empoderamiento que nos contaban tanto Lucero como Maya, se puede hacer, hay asociacionismo, hay buenas prácticas, hay políticas públicas, nos comentaba Nancy Patricia, como las que está haciendo la consejería, y hay muchísima evidencia desde las Naciones Unidas, desde la propia CEPAL, y yo agradezco mucho a mis colegas de ONU Derechos Humanos por invitarnos a esta conversación de que realmente los derechos humanos y la igualdad de género son un elemento también de competitividad, son un elemento de clave de futuro, son un elemento de sostenibilidad en términos del planeta y me da mucho gusto además que estemos pensando en clave de cooperación. En este caso, México, Colombia, que han estado organizando juntos esta conversación, pero sin duda uno de los temas que estamos planteando también desde la CEPAL es revisar los sectores dinamizadores de la economía. Por ejemplo, la manufactura, cómo mover la manufactura de la salud, ¿no?, que ha sido tan deficitaria en esta época, el turismo, cómo pensar y repensar el turismo para que sea un turismo sostenible, ¿no?, cómo hablar de la industria de la digitalización y que las mujeres estén en este sector económico y a la vez cómo generar a través de la Alianza del Pacífico y de otras alianzas comerciales, donde ya las empresarias estáis tejiendo redes, estos canales realmente para generar cadenas de valor, como comentaba Lucero. Bueno, el tiempo es siempre lo que menos tenemos. Desde luego las mujeres tenemos menos. Así que ha sido un gusto poder conversar con ustedes, poder moderar este panel. Muchísimas gracias a las colegas, a los colegas que han estado aquí en el back acompañándonos para que todo saliera bien y en tiempo. Y bueno, pues seguimos la conversación. La igualdad es un buen negocio y vamos hacia allá. El talento lo tenemos, necesitamos oportunidades, necesitamos inversión y necesitamos políticas públicas para que este cambio que está ocurriendo en la región sea una realidad lo más pronto posible. Muy buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias, buena tarde.